Muy buenas a todos, soy Marduk y esta semana os traigo noticias como robots por $4.000. China aumenta su producción de robots hasta el 94%. Mark Zuckerberg quiere su propio clon digital y mucho más. Así que vamos a analizar el impacto físico y económico de la inteligencia artificial en The Reset Labs. Dentro vídeo. Muy buenas a todos. Pues ya estamos aquí hablando una vez más de inteligencia artificial y esta semana hablaremos tanto de robótica, nuevos modelos, competitividad entre China y Estados Unidos. Veremos quién se lleva el gato al agua en la inteligencia artificial. Y dicho esto, pues vamos directamente con la primera noticia, que básicamente es que Unitree es el primer robot humanoide en el mercado que está disponible ya en AliExpress por un precio de $4.000. O sea, realmente ya están a un precio que, como habíamos hablado en anteriores vídeos, el tema de la robótica va a ser algo que va a estar muy adaptado al uso personal, tanto para gente mayor como para gente joven. Hemos visto incluso hasta perros, ¿vale? E incluso se utilizan esos perros para patrullar incluso instalaciones como vigilantes de seguridad. Entonces vemos que Unitree ya está listo para comenzar a invadir los hogares. Este nuevo modelo lo estamos viendo ya, tienen aquí la presentación de las capacidades y demás, pero es que realmente lo importante es que el año pasado valían entre 10 a $15.000, y es que ya nos dicen aquí que la intención es enviar hasta 20.000 unidades de robot este año, a un precio totalmente asequible. Y es que veremos cómo estos modelos seguramente acaben bajando un poquito más de precio para todavía que sea más accesible hacia todos. Realmente estamos viendo que el objetivo de la inteligencia artificial es que sea totalmente asequible. Incluso habíamos visto las propuestas esas de Sam Altman, que querían que se cobrara como la luz, el agua o incluso el internet. Realmente, pues a ver, estamos viendo todas las capacidades de la IA. Decidme vosotros qué pensáis, porque realmente la tecnología está avanzando ya a un ritmo vertiginoso. Y es que en la siguiente noticia vamos a ver que realmente avanza de esa manera, porque China aumentará la producción de robots humanoides en un 94%. Y habéis escuchado bien, un 94% a lo largo de todo este año, tanto para modelos Unitree como Agibot, que dominan el nuevo mercado emergente. Y estamos viendo aquí, como nos dicen ya en los planes de China, casi un 50% de la producción corresponde a Unity Robotics, ¿vale? Con sus perros robot, cuadrúpedos, y Agibot se lleva el 30%. Y vemos el resto de empresas aquí cómo están desglosadas en lo que va siendo el 2026, ¿vale? También nos dice que aumentará la capacidad de producción a 75.000 robots y 115.000 robots cuadrúpedos, que serían los perros estos, ¿vale? De cuatro patas. La cuota de mercado un 50% en toda China, y estamos viendo cómo el crecimiento de todas estas empresas se va a ver totalmente disparado, porque pensad que cuanto más adapten estas tecnologías, es como al final los coches sin conductor, ¿no? Pues cuanto más se vayan adaptando, más se va haciendo su uso y lógicamente, a ver, va a haber que tener nuevos controles y nuevas leyes que regulen al final pues el uso de estas tecnologías, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver que ha tardado en hacer una media maratón tan solo 54 minutos. Y estamos hablando de robots, ¿vale? Este robot humanoide acaba de correr una prueba de media maratón, que es el giro, y le ha llevado 54 minutos rompiendo los récords y llevándose la corona. Y realmente estamos viendo que es una pasada que ya estén haciendo ya incluso competiciones. Lógicamente, a ver, pensad que esto es simplemente como pruebas para ver las capacidades de los modelos, ver cómo adaptarlas, ver cómo mejorarlas. Seguramente en esa prueba de 54 minutos, lo que menos importaba era si llegaba o no llegaba. El objetivo era estudiar cada uno de esos movimientos y ir analizando el paso del tiempo y ver cómo afectaba seguramente al robot en sus capacidades o en el uso de energía, ¿vale?
me juego lo que queráis a que el objetivo de esa competición era exclusivamente cosas de estas, ¿vale? No el hecho de hacer la competición, porque la competición ya estamos viendo que no es el primero que lo ponen a correr o lo ponen a hacer diferentes cosas. Incluso en el año chino los hemos visto bailando, con una sincronización coreográfica impresionante. Entonces, bueno. También lo que me sorprendió esta semana es que me he encontrado una noticia como que hay un traje, ¿vale? Que te aprende cosas nuevas, o sea, habilidades, para que al final moviendo tus músculos por ti, ¿no? O sea, realmente aprende la habilidad y ejercita esos músculos para poder tener esas tareas físicas rápidamente. Y nos dicen aquí un poquito que los investigadores crearon un sistema de inteligencia artificial para mover físicamente tus músculos y enseñarte nuevas tareas en tiempo real. Lo están haciendo con modelos de OpenAI 4.1 y bueno, pues nos enseñan aquí un poquito de cómo funciona, los impulsos que al final, pues técnicas de rehabilitación que se van utilizando durante años, pues bueno, lo que podría ser un cambio radical, porque si os fijáis también habíamos visto recientemente, bueno, recientemente no, ya hace bastante, el sistema que te permitía colocártelo en la cintura para tus piernas y poder moverte aligerando el peso. De tal manera que tú podías elegir la velocidad y de esa manera pues iba haciendo más fuerza o menos fuerza en tus piernas para moverse. Y víamos cómo la gente subía escaleras, se cargaba de peso, que normalmente pues no podría cargar ese peso, pero al final el exoesqueleto lo que te hacía era pues agilizarte y darte esa fuerza aliciente para poder desarrollar esa tarea. Y en China lo que han hecho, pues básicamente ha sido cambiar las leyes de protección de datos y dárselas a la IA. ¿Qué significa esto? Pues nos cuentan aquí que hay algunos límites, ¿vale? Y que existen en teoría, pero que los ciertos límites de datos se pueden recopilar de fuentes, derechos utilizados, penalizaciones para las empresas que hagan un mal uso o de forma maliciosa. Y bueno, lo más polémico, caso de filtración de organizaciones que no tendrán que notificar a los afectados siempre. Bueno, esto ya es un poquito más delicado, ¿no? Que le den la razón a la IA en vez de al humano, ¿no? Esto es como lo que habíamos hablado en el vídeo anterior del copyright de Suno, por ejemplo, que al final le pertenece más a la IA que a ti. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso y hacia dónde dirigimos toda esta propiedad intelectual, ¿vale? También lo que estamos viendo recientemente en China es que se están haciendo 470 series al día. Y habéis escuchado bien, 470 series al día. El 99% de ellas no llega a nadie, ya te lo deja claro. Pero alguna de ellas pues acaba triunfando siempre, ¿no? Entonces al final pues vemos que China ha estallado de forma previsible con cientos de series hechas por IA por el precio tan barato que tienen allí. Nos dicen que registraron en el lanzamiento de plataformas de streaming chinas 14.600 series generadas con inteligencia artificial, que son 470 nuevos títulos al día. Una auténtica barbaridad. Nos dice aquí, bueno, pues al final un poquito el dinero que mueve, el paradigma del mercado chino, ¿no? Que al final, pues, esos ingresos se pueden transformar de 500 millones a 7.000 millones. Entonces, claro, pues hay mucha notoriedad aquí. Nos cuentan aquí que producir un microdrama de acción real costaba entre 1 millón de yuanes en el 2024 y que ahora sale por 50.000. Entonces el precio está bastante más barato, estamos hablando de igual hasta un 40-50% más barato y que realmente, pues lógicamente a estas empresas y a esta gente pues le interesa utilizar la inteligencia artificial pues para sacar beneficio. Y es que 470 series al día dan para mucho. Pensar que si el 99,9 no llegan a nadie, esa que llega a alguien puede hacerse muy famosa. Recientemente habíamos visto en los casos de Seedreams que nos enseñaban diferentes escenas de películas y que podían pasar perfectamente por una película de Hollywood. Entonces pensad que en China tienen muchos modelos y al final pues el precio es mucho más barato y lo vemos directamente aquí como por ejemplo que China vuelve a dominar el mercado ya que el 50% de las descargas de open source son de Alibaba.
Y es que todo lo habíamos visto ya con Gwen, cuando habían hecho la promoción de que se descargaran y le daban un refresco cuando descargaban la aplicación, etcétera, ¿no? Y nos dicen que el modelo código abierto de Aliva Cloud ha pasado en marzo a acaparar más del 50% de todas las descargas globales de código abierto, ¿vale? Al final, pues es el momento entre que Meta, DeepSeek pasaron a ser como el segundo plato en las inteligencias artificiales, aunque hemos visto que han sacado el Splunk, ¿vale? Que básicamente pues es el nuevo modelo de Meta, ¿vale? Que lo estamos viendo en el vídeo anterior. Nos dice que en febrero, pues que se fue a 153,6 millones de descargas, más del doble que los 8 competidores siguientes. Y es que, a ver, al final Qwen es un modelo de Alibaba que realmente es muy potente porque te permite tanto generar código, respuestas, como incluso vídeos, imágenes, etcétera, ¿vale? Es una plataforma muy completa, pero que a su vez es de open source. Y desde mi punto de vista ya sabéis que cuando algo es gratis, ¿vale? El producto eres tú. Pero en este caso solo eres tú el producto cuando utilizas sus servicios a través de su plataforma. Si te descargas los modelos en tu localhost, pues lógicamente ahí ya no, ¿vale? Y puedes disfrutar de la inteligencia artificial en tu ordenador de manera aislada y sin conexión a internet si hiciera falta, ¿vale? Al final, pues es lo que hablamos, que China al final tiene diferentes competidores, está DeepSeek, está Qwen, está Kimi y muchos más que tenemos por ahí, que al final pues hay una batalla interna dentro de China. Y es que, si os fijáis, DeepSeek estaba previsto que fuera a salir y que causara el mismo impacto que el año pasado cuando salió DeepSeek a la altura de GPT-4, ¿no? Que estaban más o menos equiparados y que había pegado mucho pelotazo por el bajo coste que costaba usar ese modelo. Y es que ahora pues le ha salido un nuevo competidor a DeepSeek y se llama Kimi. Kimi esta semana también han sacado el 2.6, ¿vale? Química 2.6, el nuevo modelo, que hablaremos de ello a continuación, pero que en este caso pues DeepSeek no esperaba que saliera Kimi, ¿vale? Entonces nos dicen aquí que al final Kimi no desapareció, pero cambió el centro de gravedad. Porque lógicamente, pues mira, ve descargar 72% menos de descargas al mes, ¿vale? Y al final, pues el engranaje que hace el liderazgo chino es Química 2.5, que se lanzó en enero de 2026. Al final también que es un modelo que es muy especializado en tema de código. Habíamos hablado que muchas empresas habían destilado ciertos modelos, etcétera. Y que al final, pues bueno, Kimi nos presentaba esta semana una noticia que era que sacaba el nuevo modelo que era Química 2.6 Preview, ¿vale? Pero que de momento solo está disponible a través de Code, ¿vale? O sea, no está disponible todavía ni en la plataforma. De hecho, si nos vamos a su página principal, todavía no lo tienen ni presentado. Entonces realmente todavía no sabemos las capacidades de este nuevo modelo. No sabemos cuánto de bueno es, ni cuánto ha mejorado con respecto al modelo anterior. ¿Vale? Todavía no se sabe. En estos días seguramente salgan los benchmarks y podremos ver la evaluación de este modelo. Actualmente, pues solo está a través de Code, ¿vale? A través de su plataforma de CLI, donde podemos ir por terminal y utilizar ese modelo. Y también tenemos a Minimax, que es otro modelo también que viene dando la cara por encima de DeepSeek, lógicamente, porque es que al final es un modelo muy agéntico, centralizado al tema agéntico, ¿vale? Y podemos ver que ya han hecho su presentación del 2.7 para su utilización, pero que ahora ya está pues a modo de open source. De tal manera que tú ya te lo puedes descargar y funcionar con él en una máquina local siempre y cuando pues dispongas de los recursos necesarios, ¿vale? Entonces aquí nos dicen un poquito pues las puntuaciones de los benchmarks, que ya lo vimos en su día, no vamos a volverlo a repetir, pero que sepáis que ahora ya lo tenéis directamente para descargar, ¿vale? Y en la batalla que tienen entre China y Estados Unidos por la inteligencia artificial, hay una guerra que nadie va a ganar, porque al final, ¿quién va a dominar el sector tecnológico? Pues mira, nos dicen aquí mucha información acerca de las batallas y dónde están luchando cada uno de estos países, ¿vale?
Al final nos dicen, mira, compañías más ricas del mundo, altas esferas del gobierno, que mueven billones de dólares estadounidenses, la batalla entre cerebros y cuerpos, chatbot, microchips y grandes modelos de lenguaje, incluido la robótica, ¿vale? La batalla de los grandes modelos de GPT, las alianzas que han tenido y, bueno, un poquito cómo han jugado las cartas cada uno de estos países. Y, lógicamente, pues a ver, China dispone de mucha más capacidad real a la hora de, por ejemplo, fabricar robots o incluso fabricar sus propios chips, que ya lo estamos viendo realmente cómo van a sacar sus propios chips. También puede ser que al final los modelos como en China son open source, tienen más impacto de cara a un público más específico porque lógicamente el sector se divide entre gente que lo usa y gente que lo utiliza. Entonces, la gente que lo utiliza, pues si puede utilizar algo de manera gratuita que da más o menos el nivel de una de pago, pues lógicamente se va a quedar con el open source siempre. Aparte que puede crear y utilizar esos modelos de una manera totalmente autónoma. En cambio, cuando utilizas ChatGPT, tienes que estar bajo las leyes de pues OpenAI, Cloud o de el que toque, ¿vale? Entonces eso es muy importante porque en esa batalla, lógicamente, el open source está forzando a que el cloud source se esfuerce todavía más. Y eso es bueno para nosotros como usuarios, que al final vamos a disponer de una tecnología aún superior por una guerra que tienen entre ellos. Entonces a nosotros somos el mayor beneficiado, porque realmente estamos viendo cómo la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados. Incluso muchas veces nos cuesta llegar a adaptarnos de tantas cosas que salen al momento, pero realmente es que el beneficio es para nosotros y lo estamos viendo día a día con todos estos modelos open source que están saliendo. También estamos viendo cómo, por ejemplo, la IA se integra hasta en la Estación Espacial Internacional. Y es que, de hecho, tienen allí su propia IA para generar informes, para diferentes tareas en las que necesitan, pues, automatizar esas funciones para agilizar toda esa información que tienen ahí. De hecho, nos hablaban de elaboración de resúmenes, de generación de mensajes de control de tierra, de redacción de informes, incluso de una organización operativa dentro de la estación, ¿vale? Entonces, esto lo que le permite es que al final la estación nunca pare de trabajar. También por otro lado, sabemos que están mucho de moda el tema de las gafas con inteligencia artificial, cámaras, etcétera, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que no estamos teniendo en cuenta, como por ejemplo, si realmente dónde están nuestros derechos neurológicos, ¿no? Porque al final estas gafas, como estamos viendo, gafas, pulseras, etcétera, disponen de falta de regulación a la hora de tema neuronal, ¿no? Por ejemplo, aquí las gafas y la banda neuronal de Meta comprometen 5 neuroderechos fundamentales, ¿vale? Que sería la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío, el acceso equitativo y la protección contra los sesgos. Al final estamos viendo que si no se adaptan las cosas de una manera decente, con una legalidad o con unos mínimos criterios, pues lógicamente nos vamos a ver muy expuestos a la hora de utilizar cierta tecnología por falta de conocimiento realmente. Porque pensad cuántos de vosotros pensabais que alguna de estas opciones os iba a influir con el tema neuronal, ¿no? Por ejemplo, en la identidad personal, libre albedrío, protección contra sesgos. O sea, nadie se iba a imaginar esas cosas, pero es que realmente siempre están ahí, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo cómo realmente la tecnología avanza y después se arregla, ¿vale? Porque hay esa competición. Si os fijáis en los modelos antiguos, antes tardaban 6, 7 meses en salir y ahora cada mes estamos teniendo modelos nuevos, ¿no? Entonces hay faltas de seguridad dentro de todo esto, ¿vale? Que tenemos que tener cuenta de ello para no llevarnos un susto, lógicamente, ¿vale? También los desarrolladores, que es lo que estamos hablando, ¿vale? Les está llegando una cosa que se llama psicosis por la IA. Y es que básicamente la sensación de los programadores de que esa ansiedad que genera el consumo de tokens de cuando llegas al límite o que te falta para llegar al límite, pues genera esa sensación de psicosis, ¿vale? De hecho aquí Andrea Karpathy, cofundador de OpenAI, ya nos viene contando un poquito la psicosis de la IA. La IA puede trabajar 16 horas continuas sin parar, pero es que tú no vas a analizar esas 16 horas de la IA ni de coña,
porque la IA trabaja mucho más rápido de lo que tú eres capaz de leer. Nos comentaba aquí por qué es tan importante, al final la productividad sin límites, el famoso 10X, que al final se empieza a documentar de una manera en la que genera pues esa ansiedad del consumo por tokens. Porque el problema real es que la gente recibe mucha ansiedad al pagar un servicio y no consumir los tokens, o que no le lleguen los tokens para continuar desarrollando lo que estén haciendo. Y genera esa ansiedad y esa psicosis que se llama en la inteligencia artificial. Entonces no os estreséis, y si veis que el trabajo está completo por el día, pues está completo con el día, mañana es otro día y ya se verán las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque es que básicamente en base a todo ese desarrollo de software, pues las empresas han recibido un shock y una hostia bastante importante en el tema de la bolsa. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo vemos como el software está cayendo de media entre un 50 y un 60%. Y esto es debido al final pues a actualizaciones, como hemos visto, de Cloud Cowork y diferentes herramientas y agentes que han ido saliendo que lógicamente pues te facilitan ese trabajo, y estas empresas cada vez están siendo menos importantes, ¿vale? Más trabajo, más personas, más asientos, más ingresos recurrentes, eso es lo que está pasando. Entonces al final, pues bueno, es algo a tener en cuenta, de que los modelos que están saliendo, lógicamente, pues son más potentes, se desarrollan cosas más potentes y más ingeniosas, y lógicamente pues las empresas de software pues no pueden hacer frente a tanto desarrollo actual que hay, ¿no? Y en cuanto a la economía de los tokens, ¿vale? Ya está rota, ¿vale? Habíamos visto que la gente tenía psicosis por los tokens, pero es que en este caso el problema ya no es solo los tokens, es la tarifa plana. Si os fijáis, tanto Anthropic como Cloud, o sea, como OpenAI, etcétera, tienen sus planes, ese es Pro Max, ¿vale? De $200, pero es que ya a día de hoy, con el tema de todos los agentes, el consumo diario de tokens, ya no es rentable. Y es que ya no es rentable porque yo os comento que, por ejemplo, yo en la plataforma que tengo montada con OpenCloud, al final lo que tengo montado ahí es mi agente personal, y yo os digo que en 3 semanas he consumido más de 1 billón de tokens. Más de 1 billón de tokens en 3 semanas. Entonces, como podéis comprobar, el uso de tokens se puede considerar excesivo, depende de cuánto hayas generado, ¿no? Pero realmente, pues lógicamente para las empresas no es sostenible, porque lógicamente estás consumiendo mucho más cómputo del beneficio que pueden generar ellos. Y es que eso es importante, porque al final, si os fijáis en las suscripciones, esta semana habíamos visto como, por ejemplo, habían sacado la tarifa de $100 en OpenAI, ¿no? Esa tarifa de por 5, en vez de la de por 20 de $200. Y realmente ese es el problema, que las tarifas planas estaban bien antes, cuando los modelos estaban un poquito más restrictivos en cuanto a funcionalidades, y ahora que ya tenemos los agentes que funcionan de manera autónoma 24/7, lógicamente se dispara el consumo, y eso no estaba contemplado cuando se pusieron esas tarifas. Por eso os vengo diciendo desde hace tiempo que, lógicamente, los precios que conocéis seguramente vaya a ser la última vez que los veamos. En el momento que cambien, no van a volver atrás. Seguramente acaben encareciendo las suscripciones precisamente por estas cosas, ¿vale? Y también vemos cómo hay gente que sigue vendiendo picos en la era del oro, ¿no? Que viene siendo, por ejemplo, Nvidia, ¿vale? Nvidia al final, pues los precios de alquiler de los GPUs H100, pues aumentan un 40% a medida que alcanzan nuevos máximos. Y esto significa una cosa, es que la gente sigue entrenando modelos y sigue utilizando estas gráficas para trabajar con ellas. Realmente, pues esto es algo importante porque nos da un poco de visión sobre el panorama de que sigue totalmente activo, y que la gente no se conforma solo con los modelos que salen al mercado, sino que los fine-tunean, los reentrenan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bueno para que la comunidad siga creciendo y para seguir teniendo esos modelos cada vez más adaptados a cada una de las necesidades. Y también, en cuanto a IA, ¿qué pasa con los generadores de IA? ¿Pueden engañar realmente a los detectores de IA?
Pues en este artículo nos cuentan que más del 50% de las líneas actualmente de cada artículo ya están escritos por inteligencia artificial. De hecho, aquí nos dicen que el estudio evaluó 12 compañías diferentes. ¿Qué tan efectivos son los detectores? Pues nos dicen que Gemini fue detectado con un 17, otro mostró menor capacidad a la hora de reconocer textos, etc. ¿Y por qué ChatGPT es el más detectado? Porque es que uno de cada 8 lo utiliza, al final de cuentas. Entonces, ¿cómo podríamos darle diferentes enfoques para que la inteligencia artificial suene un poquito más humana y de cara a estos identificadores? Pues nos dicen aquí tres enfoques, ¿no? Grok, un tono más casual. Cloud encuentra un estilo profesional e incorpora información de fuentes. Solo el 39% del contenido de Gemini fue reconocido como generado, seguido por Cloud con un 41%. Al final estamos viendo que la práctica también pues, nos está mostrando un poquito hacia dónde está la orientación. Y yo creo que esta orientación de si está generado o no por IA viene orientado también un poco para la parte estudiantil, ¿vale? También, lógicamente, es importante saber que algo está generado con inteligencia artificial única y exclusivamente para evitar deepfakes. Lógicamente, cuando vemos esas simulaciones, llamémoslas simulaciones, ¿vale? Generadas por inteligencia artificial, donde ves a diferentes personas que estás suplantando esa identidad, pues lógicamente esto nos va a ayudar a identificar si ese contenido está generado por IA o no. ¿Vale? Por otro lado, ya terminando, lo que tenemos es a Mark Zuckerberg pues haciendo un poquito de las suyas, ¿vale? Y es que la idea de Zuckerberg es clonarse a sí mismo, ¿vale? Entonces, realmente está haciendo un proyecto en el que le está dando todo el contenido de su vida para que pueda tener su propio clon para diferentes reuniones o incluso diferentes cosas que tiene en su cabeza. Ya iremos viendo cada una de esas cosas que tiene en su cabeza, dónde quiere llegar con ese clon, ¿vale? Pero yo diría que hay que tener mucho cuidado porque si una IA puede representarte tu identidad completa, pues estaríamos en un serio problema, ¿vale? Entonces, hay una nueva observación entre las grandes tecnológicas y es clonar humanos, pero en este caso a través de avatares digitales, ¿vale? Algo que ya es diferente, ¿vale? En este caso, pues vemos que la guerra de Heijen, ¿vale? Que al final es una empresa que tiene, bueno, es la empresa que desde el primer día pues se dedica exclusivamente al tema de avatares digitales, en los que tú puedes al final pues interactuar con la IA y directamente pues tendrás tu clon digital, ¿no? Entonces en el mundillo de los avatares digitales es raro que no te suene Heijen, ¿no? Entonces lleva años obsesionado con crear el mejor modelo. Vemos aquí un poquito pues cómo nos enseñan las nuevas funcionalidades, lo que quieren hacer, porque al final tiene más de 40.000 empresas pagando por la generación de vídeo. Y al final lo que se viene es un hándicap con la inteligencia artificial, ¿vale? Porque al final lo que quieren integrar los avatares ya no es solo en vídeo, sino también en reuniones, entrevistas, conferencias, etcétera. Darle una segunda vida y una utilidad real a esto de los avatares digitales, ¿vale? También vamos a hablar del proyecto que pretende definir el grado de confianza que tenemos en los robots. Se llama Zip Trust, ¿vale? Y básicamente lo que nos está indicando este apartado es que diferentes sensores de comunicación, en este caso entre vehículos, podían facilitar la lectura de incidentes o problemas que puedan surgir. Si nos estamos fijando actualmente, ya estamos viendo de muchos coches, tanto Tesla como los Joymo o algo de esto que se llama, ¿vale? Entonces vemos que ya está casi todo muy conectado ya entre sí. Entonces lo que quieren utilizar es esa conexión entre todos los dispositivos que hay para poder tener una mayor red de capacidad, en este caso pues de lectura, ya sea de carretera, pues temas de accidentes entre vehículos y determinar pues una visión para tener un poquito más de confianza en lo que viene siendo un poquito pues los dispositivos, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial estamos viendo que hay gente que confía muy ciegamente, hay gente que no, pero en el tema de la robótica la gente tiene mucho cuidado y al final esto lo que nos va a permitir es poder confiar un poquito más en esos modelos sabiendo que puede haber una comunicación entre ellos para facilitarnos diferentes cosas, ¿vale?
También tenemos otra noticia por aquí, ¿vale? En la que utilizan información meteorológica en tiempo real para reducir los costes de refrigeración de la IA. Y es que esto también puede ser muy importante porque te puede ahorrar hasta el 40% del consumo real. Porque esto es lo que nos interesa de cara a que si tú tienes centros de datos y sabes que vas a tener pues una ola de frío, lógicamente pues te va a beneficiar, y si viene una ola de calor, pues sabes que vas a tener algo mágico que prevé esa situación para que estés prevenido, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, hay muchas infraestructuras detrás de todos estos usuarios que utilizan inteligencia artificial, y reducir los costes a la hora de mantener estos servicios, pues lógicamente es una ayuda. También lo que vemos por otro lado es que mientras Europa y Estados Unidos se rascan la cabeza, China tiene muy claro por qué el futuro de la inteligencia artificial pasa por la educación. Y es que ya hemos visto muchas veces cómo integraban todo esto en diferentes escuelas, ¿vale? La obsesión que tiene al final China por todo esto es exagerado. Para mí es exagerado porque es que lo han integrado desde el primer día, han adoptado la inteligencia artificial como si fuera su bebé. Y vemos que al final, pues, habían retirado carreras, incluso de la universidad, para añadir ya diferentes carreras ya en formación de cara a la inteligencia artificial. Nos cuentan aquí un poquito cuál es el problema, el machine learning que se va utilizando en herramientas. Nos cuentan también pues un poquito qué es Archon, que es una idea de un motor de búsqueda de teoremas para transformar pruebas informacionales de proyectos completamente verificados. Y es que realmente el objetivo que tiene China es que todos los niños ya empiecen con la IA desde pequeños. Entonces van a poder utilizar de manera natural toda la IA desde el primer día, y lógicamente aprendiendo a utilizarla de una manera productiva, que eso es lo que realmente interesa. Porque a día de hoy, si os fijáis, ¿quién necesita estudiar una carrera? A ver, no todas, pero por ejemplo Bellas Artes o cosas de estas, que realmente pues tienes más información en tu móvil en segundos, ¿no? Lógicamente, a ver, hablo de eso porque, bueno, a ver, no todas son iguales. Hay ciertas carreras que son importantes y que se necesita estudiar y se necesita el desarrollo de todos esos años que te inculcan, pero hay otras que realmente pues, no tienen mucho más allá, porque al final, hoy en día, el arte ya se genera con inteligencia artificial. Y es que así se hace la prueba en Nueva York, que al final quiere aplicar un sistema educativo también de inteligencia artificial. Y sobre todo en las escuelas públicas, ¿vale? Ya hemos visto que en las privadas, muchas de ellas ya disponen incluso de ChatGPT de manera nativa. Y aquí al final, pues bueno, Nueva York avanzó regulando la inteligencia artificial para sus escuelas públicas. Ya vemos que el objetivo está claro: educar a la gente con inteligencia artificial sobre su uso y las capacidades que puedan obtener de beneficiosa al utilizarla. Y es que la IA no te va a quitar el trabajo el día de mañana, pero sí que es verdad que las ofertas exigen un manejo ya de un 555% en 2 años. La demanda ha sido brutal. La gente quiere gente que sepa utilizar la inteligencia artificial. Pero no solo eso, sino que realmente nos fijamos, la demanda que ha habido en conocimientos de IA ha sido muy alta, y cada año ha sido más alta. Incluso las empresas están pagando hasta un 40% más por tus conocimientos de inteligencia artificial. Incluso algunas empresas valoran más el conocimiento de inteligencia artificial que un grado universitario. Entonces nos deja muy claro que todo pasa por la inteligencia artificial. Entonces vemos cómo cada trimestre está aumentando la demanda, y es que no te va a quitar tu trabajo si sabes utilizar la inteligencia artificial. La IA solo te va a reemplazar o te va a quitar el trabajo únicamente si tú no te adaptas a la inteligencia artificial. Y dicho esto, pues estas son las noticias del segundo vídeo semanal, y espero que os hayan gustado. Chequearé el vídeo anterior a ver si llega a los 300 likes, porque si es así, os enseñaré la plataforma completa y os explicaré cómo he montado cada uno de esos apartados con OpenCloud de manera automática con mi asistente Lisa. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y que tengan buen fin de semana.